Un imprevisto ha aparecido en el sector TPK y las cosas pueden empezar a salirse de control. Hoy, en las pantallas, transporte de prisioneros. Hola a todos, soy Ezcardan, bienvenidos de nuevo, después de una larga temporada sin poder hacer reseñas debido a motivos que comentaré al final para no enturbiar mucho más esto y que podáis ver la reseña aquellos que solo estéis interesados en ella. Hoy os traigo Transporte de Prisioneros, una pequeña aventura dividida en tres partes para el sector TPK, que nos puede servir bastante bien como elemento de introducción. Esto está pensado muy de introductoria. La aventura que reseñé la otra vez, Las tumbas de Toril, o de Thoril, o no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, quizás sea mejor dirigirla después de esta. Esta me parece bastante mejor aventura introductoria, aunque es cierto que quizás pueda ser un poquito larga. En esta aventura, dividida en tres actos, algo que me gusta bastante y que Zon suele hacer, mete bastante dentro de la ambientación. No es una aventura que podamos jugar habitualmente al uso o extrapolar a otras ambientaciones. Es verdad que utiliza elementos clásicos de la ciencia ficción en muchos de sus conceptos, lo cual es verdad que podemos llegar a usarlo, pero no es tan fácil como otros, debido a que está muy brincada dentro de los elementos que hacen al sector TPK tan habitual, como por ejemplo sus sectas demoníacas o el tema de las anclas, dos elementos propios del sector TPK que quizás están fuera de lugar en otras ambientaciones de ciencia ficción. Aunque siempre es verdad que podemos cambiar los demonios por entidades alienígenas de algún tipo de efecto o entidades más allá del, digamos, de la comprensión humana, tipo elementos turbideos, sí que es cierto que está muy pensado para el sector TPK. Eso es algo que me gusta mucho de Zon, que le gusta que sus aventuras, o al menos me da la sensación, estén muy brincadas dentro de la propia ambientación que está usando. Lo que a su vez es su mayor ventaja y su mayor desventaja. Primero, las hace muy potentes, muy únicas, debido a que explota habitualmente temas propios de la ambientación, pero por otro, hace que quizás extrapolarlo no sea tan sencillo. Así que bueno, vamos a darle un vistazo a esta aventura. Bueno, aquí tenemos Transporte de Prisioneros del Sector TPK, publicado por Zon Demonio Sonriente, y que es un producto licenciado de Savage World. Esta aventura además está copublicada con HT Publishers. Ya sabéis que Zon y HT Publishers tienen una especie de asociación en la que están publicando ciertas cosas, como Sector TPK, quién anda ahí, otros materiales de Zon, que ahora mismo está en preventa Valcour 2075, que está coge la ambientación de Valcour, que ya tenéis un vídeo mío en el canal, bastante antiguo, respecto hablando de la ambientación y del juego, en el que trata, digamos, un concepto muy... O sea, se centra, en lugar de coger toda la ambientación, decide centrarse en los equipos, no recuerdo cómo se llaman, pero son de los equipos que investigan, o sea, son equipos un poco multinacionales que investigan el uso de la tecnología, en el cual, pues digamos que la Control de Crisis, que fue la campaña por la que Zonk empezó el Patreon, era lo que estaban investigando. Lo que investigan son estas ciencias prohibidas, estas ciencias problemáticas, nanotecnología o ciencias peligrosas para la humanidad que se puede salir de control. De hecho, yo presupongo que parte de sacar Valcour 2075, aparte de dar una segunda vida a Valcour con el sistema Savage World, que yo creo que le puede venir bastante bien debido a que el CDB es un sistema bastante denso que eh, no es secreto de nadie, es un sistema difícil de digerir, aunque yo creo que Valkyrie, al ser un juego centrado en el que nos dan opciones, igual que le pasa a Peacemaker, es mejor que el CDB puro, en el cual, pues, digamos que es un hazlo tú mismo, o sea, una persona que entre de cero necesita hacer mucho trabajo para poder sacar algo de CDB, digamos que sea curioso. Por eso yo creo que las aventuras que ha ido publicando Zonk en el Patreon pueden ser mejores debido a que ya te lo centran. Por ejemplo, ¿Quién anda ahí? Que es una aventura que vamos a reseñar en unos cuantos programas. Queda muy bien en Savage World y quedaba muy bien con un estilo muy distinto en CDB. Pero el problema radicaba en que poder sacar CDB tienes que conocer mucho de CDB y exige quizás demasiado trabajo para el director de juego. Es ese tipo de cosas que los directores de juegos que sean y jugadores que sean muy entusiastas, que le den mucho, tengan mucho interés en esa parte
más mecánica, más de crunch del juego, pueden llegar a disfrutar mucho, ¿no? Esto se puede, por ejemplo, ver en Pathfinder. Sin embargo, digamos que es muy difícil para directores novatos o que no tengan, o que esperen algo más plug and play, al tenerte que construir tú las clases, los talentos, los hechizos. Es bastante más complejo. Yo, por ejemplo, una aventura que he disfrutado mucho es una que tiene Zonk, ahora no recuerdo cómo se llama, pero que está ambientado en los torneos de Dragon Ball, ¿no? De hecho, está ambientado en el torneo de la última saga de Dragon Ball antes de convertirse a Z, aunque tiene personajes de Z, como por ejemplo tienes a Vegeta en el torneo, ¿no? Y creo que es una aventura muy graciosa, que está bastante bien. No sé si le pegaría bien a Savage World debido a ciertos parámetros que tiene la aventura. En CDB queda bastante chula. Y eso le pasa a muchas aventuras propias del CDB. Que realmente si tienes material pregenerado, yo creo que es bastante gratificante. No es tan sencillo como parece, pero digamos que enfrentarte a él en crudo es verdad que tienes ciertas complicaciones. Entonces yo creo que este Valcour 2075 le va a dar una segunda vida bastante interesante y supongo que saldrá la Control de Crisis si tiene relativo éxito. Así que bueno, una vez determinado un poco la trayectoria, aunque quienes seguís mi canal conoceréis a Zon de sobra y su trayectoria dentro del mundo de juegos en España, pues digamos un poco de dónde viene esto. Pues aquí tenemos esta aventura, que como vemos es muy finita, es una aventura más pensada para introducir a las personas en el sector TPK en muchos aspectos. Y aquí tenemos transporte de prisioneros. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con esta aventura, está muy pensada para los personajes pregenerados. Quizás no sean 100% obligatorios los 6, pero... o sea, escoger entre los 6. De hecho, hay un personaje que tiene que ser casi el 99% de las veces jugador, si quieres aprovechar 100% el potencial, sobre todo a futuro. Es verdad que si solamente vas a dirigir esto como un one shot, aunque yo creo que esto se puede alargar fácilmente a 5 o 6 sesiones, puede ser un PNJ, pero si vais a continuar, yo lo aconsejaría. Y está... ese personaje es bastante clave, los otros no son tan claves, pero es verdad que están bastante pensados para tener sus engranajes funcionan muy bien en la aventura. Hacer personajes propios a lo mejor no es tan conveniente. Esto lo digo porque hay mucha gente que ese tipo de cosas de personajes pregenerados les causa bastante urticaria, y esta aventura los recomienda, y yo también para jugarla también sería recomendable. De hecho, uno que es, no me acuerdo cómo se llama, Dallas, se apellida, es obligatorio y ahora veremos por qué. Bueno, como vemos, como siempre, en Zonk, todo el tema del Patreon, lo tenéis por aquí. Hace un gran trabajo de acreditar de dónde provienen todas las ilustraciones, ya que sabéis que todo su contenido que publica es en Creative Commons y todas sus ilustraciones son libres. De hecho, aquí vamos a ver que las tumbas de Thoril utilizan la misma portada que Godbone, y eso he escuchado en alguna gente que le causó confusión, porque cuando vio la portada pensaba que Godbone se publicaba en español. Pues no es el caso. Ya sabéis que no sé qué pasa exactamente con los juegos de Kevin Crawford. Tiene pinta de que es bastante difícil sacarlos en español. Tampoco creo que tuvieran especialmente éxito en España, y serían juegos que quizás no compensaría sacarlos. Bueno, aquí tenemos el índice de contenido, tenemos la introducción en el que nos van a hablar un poco de los personajes pregenerados y el resumen de la trama. La trama principalmente está dividida en 3 actos. Una que tenemos una especie de... vamos en un transporte de prisioneros, en el cual obviamente tenemos que hacer un pequeño motín. Después de ese motín, la nave va a quedar en muy mal estado y se va a estallar en un planeta. Y después de ese planeta vamos a tener que intentar huir de él, enfrentándonos a ciertas amenazas para llegar a una estación espacial en el cual se desarrolla el último acto de la aventura. Lo vamos a ir viendo todo, y todo se desata debido a que ha aparecido un ancla, un personaje de otra realidad, que es este astronauta, que no me acuerdo ahora, es no sé qué, Dallas. Es un astronauta de nuestra Tierra que durante un vuelo en un cohete espacial, pues digamos que entra como una especie de brecha y aparece en el mundo del sector TPK, que es uno de los aspectos que tiene particulares el sector TPK. Realmente no es nuestro mundo, es otra realidad, en el cual nuestro mundo, pues digamos que forma parte de muchos de los universos, y de vez en cuando pues se filtran personajes de ese universo a este. Y estos personajes que se filtran habitualmente tienen un correspondiente. De hecho, el problema del correspondiente es que es un personaje muy importante, es una especie de general o teniente de uno de las naciones peligrosas de aquí,
y está creando mucha confusión debido a ello y es el prisionero más peligroso, que se está intentando deshacer de él. Imaginaos un poco a Leonardo DiCaprio en El hombre de la máscara de hierro, pues vendría a ser un poco eso. También he de decir que hay una parte de la aventura, me recuerda un poco a Pitch Black, sobre todo el acto 2. No sé si está basado en eso, pero bueno, sabiendo que Zong tiene un badaje cinematográfico bastante extenso y que no es ningún secreto, que él suele coger ideas de películas para intentar trasladarlas, dándoles pequeños giros o juntando dos o tres, pues suele crear estas aventuras. Entonces es normal que muchas de las escenas, si os recuerda alguna película, alguna serie o algún libro, probablemente es que esté sacado de ahí. Especialmente en películas, porque yo creo que Zong lo ha explicado alguna vez. A mí me pasa exactamente lo mismo. Tiene sobre todo por su badaje, más tirando hacia lo cinematográfico. De hecho, yo suelo pensar en composición de planos, composiciones de colores, ese tipo de cosas que muchas veces es difícil de extrapolar al mundo del rol, pero yo muchas veces pienso, cuando estoy dirigiendo tal, en mi cabeza se forman colores, se forman planos, se forman estructuras, se forman secuencias, y no, porque lo he comentado en otros roleros unidos, mi badaje es más cinematográfico que literario. Entonces, pues tendemos a pensar en esto. Pues las aventuras de Zong podéis ver muchas veces que tiende más a este elemento cinematográfico. A lo mejor estáis escuchando cómo están matando a un niño. Los dos hijos del vecino se están matando en la terraza de enfrente. Espero que no despeñe, no se despeñe ninguno de los dos. No lo creo, no lo han hecho durante años, pero hoy pues da la casualidad de que están ruidosos. Lo digo porque a lo mejor se cuelan y no os preocupéis de que parezca que están matando a un niño. Es la terraza de enfrente que están jugando los hijos de mi vecino. Que tiene que estar bastante agradecido de que de hecho últimamente no estamos jugando. Desde hace 2 o 3 años no jugamos en mi casa habitualmente al rol. Bueno, aquí tenemos la descripción del transporte. El Praetor Locus. El Praetor Locus es el personaje de este mundo que ha aparecido su clon, que es el astronauta. Y aquí nos hablan de los otros prisioneros, que son los distintos PJs que van a venir pregenerados. Aquí nos van comentando y aquí tenemos el vuelo inaugural. El vuelo inaugural en el cual pues llega nuestro amigo Texas... No me acuerdo. El jefe Dallas, es que no recuerdo cómo se llama Tony Dallas. Tony Dallas, que va a ser el que va a viajar. Y aquí tenemos el recuperando la conciencia, en el que nos despertamos, volvemos, y va alternando este primer capítulo escenas de la nave y digamos cómo hemos llegado a ella. En esta estructura que suele seguir Zong de vez en cuando y que a mí, bueno, Zong y mucha gente, de intentar dejarnos en media res y después ir comentando un poco el pasado. Creando un poco la sensación de escena de vídeo o escena super guiada, que a mí a veces no me termina de convencer, porque es porque aquí vemos la mano de Dios en el que nos van a hablar cómo se van juntando los distintos personajes y cómo empieza a haber la rebelión dentro de la nave. Quizás es demasiado dirigista, demasiado guiada y no me termina de convencer porque puede no funcionar. O sea, es la típica cosa que funciona muy bien si todo el mundo está en el mismo lugar y funciona muy mal si no está. No sé hasta qué punto sería interesante crear este capítulo, al fin y al cabo es casi lo que es, como un elemento de exposición y dejarlo a partir de que estalle la nave a la salida del espacio, o jugar esto y intentar hacer algunos cambios o hablar con los personajes sabiendo que van a montar, digamos, un poco el prólogo a lo que es la auténtica aventura. Eso ya pues dependerá un poco de vuestra mesa y vuestro estilo de dirigir. Segundo acto, aquí es donde empieza realmente la situación. Es una colonia minera donde digamos que hay un par de facciones que se están enfrentando. Está la Orden del Dragón y estaban una secta que está invocando como una serie de demonios que ha ido creando, que es la parte que yo digo que me recuerda vagamente a Pitch Black, en el cual pues vemos aquí como la caída del planeta, el impacto, cómo se exploran los distintos lugares y cómo los personajes van a empezar a moverse por esta colonia minera hasta llegar a la base principal, que es la base Umber, en el cual pues van a ser atacados por estas criaturas. Aquí nos dicen que podemos usar las reglas de combate masivo si queremos. Eso crearía, para mí, más que tener el tono de Pitch Black, tendría el tono a la escena del asedio de Starship Trooper. Pero bueno, un poco lo que deseéis. Y después de eso, pues nos vamos a salir de Umber, apoderándonos de una nave para llegar al tercer acto, que es la estación Damon Re,
que es, digamos, que es la base, una ciudad esclavista, una de las bases principales de uno de de una de las facciones. Y los personajes pues van a tener que estar en esta base esclavista intentando solucionar sus propios problemas, intentando escapar y hacerse con una nave. Porque una parte de premisa de esta aventura introductoria es que los jugadores puedan tener la posibilidad de empezar con una nave. Porque al igual que Traveler, del cual se nota que hay cierta inspiración en el sector TPK, que o sea que es como una alternativa a Traveler, se nota mucho en CDB, y se nota muchísimo en estos productos que está sacando Zone, que es como una ambientación alternativa a Traveler. Se nota en el sistema de mapas, en la clasificación de planetas. De hecho, podría escoger ahora mismo. Bueno, creo que en el momento que estoy haciendo este vídeo, justo acaba de terminar. Si no acaba de terminar, termina a las pocas horas de terminar de grabarlo. O sea, cuando va a salir este vídeo ya está. Pero va a salir el Abismo, que es una zona desconocida que nunca se ha podido explorar del espacio de Traveler, que vendría muy bien para jugar con el sector TPK como uno de los sectores, porque el sector TPK no es más que un sector. Podría ser jugada perfectamente con el libro del jugador del sector TPK. Y desde el abismo sería perfectamente, y la guía de Savage World y la de ciencia ficción, perfectamente podríais utilizar el abismo sin ningún tipo de problemas. De hecho, en parte yo me lo he comprado por eso, que no es ningún secreto. Y aquí tenemos cómo continuar la aventura con algunas ideas, y aquí ya tenemos a los distintos personajes pregenerados. Y aquí terminaría lo que es bueno, aquí tenemos un poco los enemigos, que vamos a ver aquí los Keepers, los personajes de la Casa del Dragón y otros tipos de prisioneros y personajes básicos de Don Re, ¿no? Y aquí tenemos la típica publicidad, y aquí tenemos sin solapas porque debido es bastante pequeñito. Así que vamos un poco a las conclusiones. Bueno, esto es Transporte de Prisioneros, aventuras del sector aventura para el salvaje sector TPK. Yo como aventura de introducción lo recomiendo desde luego, creo que está bastante bien. De hecho, creo que es mejor que como aventura de introducción que las de la tumba. De hecho, la tumba es perfectamente una de las primeras misiones que pueden llevar de esto. De hecho, los grupos, de hecho, es una sugerencia, se van a convertir en una especie de entidad mercenaria con unos cuantos enemigos ya tenemos, y fácilmente para ganarse patrocinadores y aliados, la tumba sería un complemento perfecto para continuar estas aventuras. Así que bueno, creo que está bien. Además no es especialmente caro y perfectamente funcional. Podéis usarlo también en el caso en el que no os guste Savage World y tengáis Traveler. Quizás sea adaptable. Mi mayor problema es el tema de... No sé exactamente, creo que no funciona muy bien el tema de los demonios y el tema del ancla en Traveler. Pero bueno, una persona que digamos venga de otro tiempo, perfectamente podría llegar a ser, ¿no? Que fuera un tipo de planeta de los simios, un humano que se ha teletransportado. Creo que recordar que el universo de Traveler está ambientado sobre el año 3000 y pico. Perfectamente podría aparecer en el Cuarto Imperio, o bien podría llegar, o el Tercer Imperio, no recuerdo nunca cómo es la ambientación de Traveler oficial. O bien podría llegar a ocurrir que los demonios pues fueran aberraciones genéticas, y estas sectas de demonios pues serían genetistas, ¿no? Biomantes al más puro estilo, un poco aventura pulp, fuera de la ciencia ficción que más dura que nos intenta Traveler, pero tendrían cabida con ligera adaptación. Pero es verdad que está muy pensado para la ambientación del sector TPK. Nada os impide jugar Traveler usando la ambientación del sector TPK también, supongo. Al fin y al cabo ya os digo que es bastante compatible. Y poco más, esto es todo por hoy. Quería volver con esta reseña más sencillita antes de meterme con reseñas grandes, sobre todo porque la primera reseña grande que va a haber es la reseña número 300 del canal, que de hecho tendría que haber llegado al número 300 del canal hace un par de años, pero bueno, digamos la reseña número 300 del canal, que será el Anillo Único segunda edición. Y la siguiente reseña, la 299, será un suplemento que tengo pendiente de Deadlands por poder hablar. Por lo demás, ya sabéis, he llegado a tener ciertos problemas de índole personal y profesional en los últimos meses. Personal debido a
problemas que no entran en el caso, profesionales, porque he tenido un cambio a un proyecto muy gordo en el que he tenido que hacer una formación express para poder adaptarme, ha habido que trabajar para podernos poner al día después de un proceso de shadowing bastante largo y costoso, en el cual, bueno, pues digamos que poco a poco estoy volviendo de nuevo a mi vida y estoy volviendo a volver a hacer programas. Mi idea es ir retomando los vídeos semanales de reseñas. Tenéis los directos de los lunes y va a haber algunos vídeos especiales. Por ejemplo, va a haber un vídeo, igual que hizo que no Anillo Único primera edición, con Mutas Gear 0, hablando de toda la línea, porque me estoy leyendo, bueno, no es el siguiente libro que voy a leer, pero sí es el siguiente, que es, ha salido ya Muerte Gris, es el último suplemento, el que cierra la línea. No sé si saldrá algo más en inglés, de hecho. Así que, igual que hice el Anillo Único para celebrar que una editorial había terminado y publicado toda la línea en español, pues lo pienso hacer con todas las líneas que más o menos sigo, que vaya saliendo todo. Un poco para recompensar, ya sé si a mí no me pagan nada, pero bueno, recompensar un poco a las editoriales que hacen una apuesta por este tipo por este tipo de cuestiones, publicar una línea entera, igual que hice con la línea del Anillo Único. Mutant Year 0 está también completada, así que también recibirá un vídeo especial y quizás haga algunos vídeos especiales hablando un poco más en directo de ciertos libros, ya sea porque me los estoy leyendo y no entra en cuestión en la charla de los lunes, o porque los estoy revisitando, o otro tipo de cosas. No sé cuándo serán esas charlas, no sé si serán vídeos pregrabados, o algunos serán pregrabados, otros no, pero mi idea es intentar publicar los 2 vídeos a la semana habituales, y una vez al mes o una vez cada 3 semanas intentar publicar un vídeo especial hablando sobre lo que me estoy leyendo en ese momento, lo que me acabo, alguna revisita, alguna cuestión, o vídeos más menos tirados a la reseña propiamente dicho, sino hablando de los libros un poco más a la impresión, un poco más como son las caras B, ¿no? Con ese elemento más de visceral, más que aquí intento mantener un poco la imparcialidad con mi sesgo personal. Si pensáis que un crítico no tiene sesgo, estáis muy equivocados. Y una vez terminado esto, si habéis llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por seguirme y hasta luego.